Buenas noches, que el Señor les bendiga a todos. Bueno, vamos a estudiar la palabra. Hoy vamos a aprender algo muy interesante y se va a explicar usted por qué la palabra, el Señor, a través de las enseñanzas que nos da, nos exhorta y nos enseña que nuestras casas deben ser totalmente diferentes a nuestros vecinos. Hay una idea equivocada de que si viviéramos todos en un solo lugar, la ciudad sería diferente, la sociedad sería diferente y todo sería mejor. Pero esa es una utopía, porque lógicamente no es apartándonos y viviendo todos juntos en un solo espacio como se va a notar que somos cristianos. Se va a notar que somos cristianos por nuestra forma de vivir, por nuestra manera de comportarnos, por el arreglo de nuestras vidas, por nuestra conducta interior e interna y familiar. Así que esta noche vamos a aprender algo que a mí me asombró cuando el Señor me lo abrió. Tenga la bondad de ponerse de pie y vamos a leer Génesis capítulo 45, verso 10. Y vamos a empezar. Vamos a empezar. El título que le puse, no se vaya a reír, ni lo vaya a tomar a broma, pero le voy a explicar por qué le puse ese título. Primero veamos Génesis capítulo 45, verso 10. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, 3 generaciones, tus ovejas y tus vacas y todo lo que tienes. Espíritu Santo, muchas gracias por darnos esta enseñanza. Te ruego que abras nuestros oídos, que nos permitas conocer este misterio que hoy va a ser revelado a nuestros oídos y a nuestro corazón, y que esto cambie totalmente nuestra perspectiva de qué es lo que tú ordenaste desde el principio para aquellos que somos tu pueblo. Muchas gracias por todos los que han venido y te bendigo, Señor, por permitirnos estar juntos estudiando tu palabra. Te bendigo, Espíritu Santo. Amén y amén. Tengan la bondad de sentarse. Han pasado muchos años, por lo menos 21, 23 años en que Jacob dejó de ver a José. Y ahora José está en Egipto y es el vicegobernador de Egipto, encargado de las finanzas, el ministerio de sostenimiento del país. Dios le ha dado sabiduría a este muchacho, hijo de Jacob. Y llegado el momento, sus hermanos llegan a pedir comida y toda la cosa, y en un episodio traumático, José reconoce a sus hermanos y le manda a decir a su papá, Jacob, que está en Canaán, o sea, al otro lado de la frontera de Egipto, que llegue a Egipto, que lo quiere tener cerca y que no hay ningún problema en que llegue junto con sus hijos, su ganado y toda su familia. Recuerde que José es hermano de 11 hermanos más, así que el que está ahorita en eminencia es José. Cuando Jacob llega y reconoce a su hijo, después de haber pasado casi 23 años sin verlo, creyéndolo muerto por aquella mentira de que lo habían destrozado las fieras, ¿se recuerda? Cuando en realidad lo habían vendido. Ahora Jacob, ya viejito, casi de 100 y pico de años, se asombra de ver a su hijo
Primero, que está vivo. Y segundo, en una posición de alcurnia, de poder, de influencia. Y lógicamente cuando José habla con Faraón, le pide consejo. ¿Qué hago con mi papá? Lo mandé a traer. Pues no hay problema, dile que se venga. ¿Qué tierra quieres para él? Y entonces José le dice, quiero que mi familia viva en Gosén, un espacio dentro de Egipto que sea propiedad de ellos, para que ahí puedan vivir tranquilos, sin mucha influencia de los israelitas, de los egipcios. Y Faraón le dice, toma tú la decisión y dales la tierra que estás pidiendo. Cuando Jacob llega, entonces es cuando José le dice estas palabras: y habitarás en la tierra de Gosén. O sea, papá, tú y tus hijos, con todos mis hermanos, sus mujeres, todo, van a vivir en la tierra de Gosén, porque quiero que estén cerca de mí. Y llévate ahí todas tus vacas y tu ganado. En el verso 11 le dice, ahí proveeré también para ti, pues aún quedan 5 años de hambre, para que tú no pases hambre, ni tú, ni tu casa, y todo lo que tienes. Así que ahora aquí quiero que me ponga atención, porque quizá me atreva a preguntarle a usted, ¿qué concepto tiene usted de Gosén? ¿Qué cree que sucede en Gosén cuando los hijos de Jacob y Jacob mismo con sus hijos se van a vivir a Gosén? La idea, lo platicaba con un pastor, la idea es que Gosén era un territorio exclusivo de los israelitas, que no había nadie más, solo ellos. Y que por eso, cuando vienen las plagas del río que se convierte en sangre, pues lógicamente en Gosén no pasó eso. Cuando vinieron las plagas, las pulgas, los piojos, las ranas, siempre tenemos la idea que Gosén no, porque ahí estaba el pueblo de Dios. Pues fíjense que no. Vamos a aprender algo esta noche. Y para eso vamos a Éxodo capítulo 12, verso 13. Vamos a navegar un poquito. Capítulo 12, verso 13. Léalo despacio. Y la sangre os será por señal en las casas donde estéis. Hagamos un alto. Aquí vamos a hablar de la Pascua. Pero la palabra Pascua para nosotros, ¿qué connotación tiene? Levante la mano. ¿Qué connotación tiene? Semana Santa, ¿verdad? Sacrificio de Cristo, procesiones y toda la cosa. Eso es lo que para nosotros tiene connotación la palabra Pascua. La palabra Pascua significa realmente liberación. La palabra Pascua indica que va a haber una liberación. Van a salir de la cautividad. Y la noche de la Pascua, o cuando se celebre la Pascua, será un recordatorio para toda la vida. Mientras exista la tierra, tenemos que recordar la Pascua. Para nosotros, pues lógicamente es una semana de celebración religiosa a causa de la influencia que hemos vivido, tanto que nuestros países de origen religioso romano, pues hasta dan vacaciones. Es por eso. Pero aquí tenemos un dato muy interesante. Y dice, y la sangre os será por señal en las casas donde estéis. Y cuando yo vea la sangre, aquí viene el título que yo puse en otro idioma en inglés, pasaré sobre vosotros, para que podamos entender. Y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros cuando yo hiera la tierra de Egipto. Sería tan fina, hermana, de ponerme el título que le mandé. Ahí está. La Pascua, y entre paréntesis puse Passover. Porque la Pascua para nosotros es una celebración religiosa. Pero cuando vemos la traducción al inglés, que realmente en el hebreo es Pesaj. Pero me interesa esa palabra Passover, porque Passover en inglés, los que saben, significa
pasar por alto, pasar sobre. Aquí usted va a ir entendiendo de qué se trata el asunto. Resulta que en Gosén no vivían solo los hebreos, vivían también egipcios y eran vecinos. ¿Sí? ¿Lo asimilo bien? ¿Lo enseño bien? Siempre hemos creído que en Gosén solamente vivían los hijos de Jacob, ¿sí? Y nadie más. Y que había una separación entre los egipcios y ellos. Pues no. Ellos vivían y tenían como vecinos a los egipcios, que no creían en Jehová, que tenían sus propias fiestas. Por eso es que años antes, Éxodo 3, verso 22, el Señor, previendo todo eso, había dado una instrucción. Léalo en voz alta, por favor, estamos estudiando. Ok. Cuando yo les diga que salgan, cuando yo mande a mi libertador, que es Moisés, y les diga que salgan, van a matar un cordero, van a poner la sangre en los dinteles de sus puertas, porque yo pasaré sobre ustedes, y donde no haya sangre, ahí va a haber muerte de primogénito. Pero como todas van a estar llorando, cada mujer le pedirá a su vecina. Ahora, explíqueme usted qué es, semánticamente hablando, que le pedirá a su vecina. ¿Que vive en Estados Unidos? ¿En Guatemala? ¿Dónde? Entonces, a la vecindad de esa mujer judía había una mujer de origen egipcio. Y que mientras ella está llorando la muerte de su primogénito, esta mujer llega, toca la puerta y le dice: dame lo que tengas, dame oro, plata, ¿qué tienes? Ahora yo quiero que usted se ponga en la casa de la egipcia. Está llorando la muerte de su bebé y la otra le está pidiendo cosas. ¿Qué le diría a usted? Llévate lo que quieras, ahorita no estoy para eso. Va, sigamos. Éxodo capítulo 11, verso 2. Ahora dice, di ahora, léalo por favor. Ok, ¿notó la diferencia sexual? En el capítulo 3, verso 22, ¿a quién le dice el Señor que pida? Y en este verso, en el 11:2, a los hombres. Para que no creamos que solo las mujeres tenían que ir con la vecina. También los hombres tenían que ir con su vecino. Exactamente lo mismo. A pedirle el oro, las cosas que iban a necesitar ellos para llevar al desierto. Ok. Pero ahora tenemos la tercera cita. Éxodo capítulo 12, verso 35. Bueno, aquí está. Los hijos de Israel hicieron según las instrucciones de Moisés. ¿Cuáles instrucciones? De pedirle a su vecino la otra puerta. Les pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y ropa. 36. Y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, que les concedieron lo que pedían. Así despojaron a los egipcios. Bueno, hasta aquí tenemos el panorama y se nos está cayendo el velo de que Gosén no era una tierra exclusiva para judíos, para hebreos. Su vecindario estaba compuesto también por egipcios. De aquí se cree que salieron los que los acompañaron cuando salieron esa noche, y que después en el desierto les dice: y no se cansan ustedes de tanto maná, no extrañan los ajos y las cebollas. Fueron estos vecinos. Bueno, aquí yo voy a cerrar mi tableta, o voy a cerrar la Biblia para dejar que el Espíritu Santo nos hable. ¿Cómo tenían que vivir los hebreos en Egipto?
¿Tenían que celebrar sus fiestas cuando los invitaban? ¿Tenían que celebrar sus cumpleaños cuando los invitaban los gentiles? ¿Aló? ¿Tenían que ver sus mismos programas de televisión, compartir con ellos sus cosas para que no se enojaran? ¿Qué estilo de vida tenían que tener esta gente cuyos vecinos eran egipcios? ¿Qué estilo de vida? Pues un estilo de vida santo, porque el Señor había dicho: vosotros sois una nación santa, pueblo escogido por Dios, para mostrar las virtudes. ¿Mostrarlas dónde? ¿Y a quién? A los de la par. Que los de la vecindad se dieran cuenta que estos eran raros, que eran extraños, que no se ponían a ver programas ni a gritarse, ni a insultarse, ni a tratar mal a sus esposas, ni a sus hijos. Porque ese era el mensaje que ellos tenían que dar. Porque ustedes me serán un pueblo santo, una nación santa, pueblo escogido por Dios, para mostrar las virtudes de aquel que los llamó, para que sus vecinos, los egipcios, en el momento en que yo tome acción contra el pueblo de Egipto y termine con los primogénitos, ellos sepan por qué está pasando eso. Ustedes serán testimonio a esa gente. Entonces la pregunta, y ya casi termino el mensaje: ¿qué ven sus vecinos en usted? ¿Cómo vive usted con respecto a sus vecinos? A los que viven enfrente, a los que comparten la banqueta. ¿Cómo lo ven tratar a su esposa, a su esposo? ¿Cómo lo ven salir de su casa? ¿En short? ¿Con blusitas cortas enseñando el ombligo? ¿A nosotros los hombres en chancletas? ¿Cómo nos ven vivir? O sea que se nos está cayendo esa creencia de que Gosén era un espacio exclusivo para ellos. No, ahí vivían también egipcios, que eran los que iban a dar todo el oro y el dinero, ropa y todo que los hebreos tenían que llevarse al desierto. Pero ahí estaban, puerta con puerta. Lo mismo sucede con nosotros. Por eso es que los primeros en no creer en nuestro Señor Jesucristo son nuestros vecinos. O los primeros en creer son ellos, dependiendo de cómo nosotros influenciamos. Por eso es que Pablo dice: no es necesario que te salgas del sistema de santidad para que seas santo. O sea, de otra manera dice, tendrías que salir del mundo, tendrías que irte del mundo para poder vivir en santidad. Es ahí con los griegos, en el caso de Pablo. Es ahí con la cultura griega donde tú tienes que mantener tus principios inamovibles para que el griego le dé sed, porque tú eres la sal, que él te pregunte: ¿y ustedes por qué son diferentes? Pero ¿qué es lo que pasa con nosotros? No estamos viviendo así. Aduciendo que el impío de la vecindad pone recia la música y nosotros le ponemos los coritos también y empieza un pleito, o empezamos a somatarle la pared para que le baje volumen, o empezamos a saber qué, que en lugar de que se convierta a nosotros, ¿qué dice la palabra? Nosotros nos convertimos a ellos. Nos rebajamos al nivel de ellos. Esto exige entonces que nosotros entendamos: no importa dónde usted viva, no importa en qué barrio, en qué colonia, usted tiene que tener su casa consagrada al Señor, de tal manera que sus vecinos un día puedan ir a pedirle oración para alguien que está enfermo allá en su casa, porque lo han visto orar, lo han visto vivir, lo han visto comportarse. Pero no sucede eso, porque o nos mantenemos enconchados como muchos que no se relacionan, no saludan al vecino, no lo bendicen,
no le comparten una palabra, no le comparten un pan con frijol. Entonces, lógicamente, en una colonia como la que nosotros vivimos, ¿cómo el guardia va a saber quiénes son los pastores Berché? Si la palabra pastor no se nota en la conducta, si no nos damos a conocer, ¿cómo van a saber ellos en algún momento de conflicto pedirle ayuda a los señores que viven en el cuarto nivel, que están más cerca de Dios? No porque estemos arriba, sino porque se les nota que ellos viven diferente. ¿Se da cuenta? Entonces la pregunta que surge de esto es: ¿cómo se está comportando usted en su colonia, en su trabajo, con sus compañeros de trabajo? ¿Ven en usted el testimonio de tal manera que cuando llegue la noche del dolor, de la angustia, de la necesidad, puedan acudir a usted y darle lo que usted necesita? Y que usted pueda darles lo que ellos necesitan. ¿Estamos viviendo en ese nivel que los vecinos sepan que nosotros somos cristianos? Que no necesitamos poner nuestros coritos a todo volumen, sino que se vea en nuestro estilo de vida. Por eso no hay pretexto. Es que, pastor, donde yo vivo solo impíos hay, culpa suya. Por eso yo le he preguntado a nuestros jóvenes, que ya se fueron muchos de ellos, porque la pregunta que les hago los confronta. Se recuerde que tuvimos una generación de universitarios. La pregunta que les hice varias veces, ¿cuál fue? ¿Dónde están tus amigos de la universidad? ¿Por qué si te vas con ellos los viernes a las parrandas y ellos no vienen a la iglesia? ¿Por qué? Es una buena pregunta. Y entonces también se las tengo que pasar a todos nosotros. ¿Dónde están nuestros vecinos? ¿Están viendo alguna diferencia en nosotros? ¿O es que nosotros, según nuestra teología, Gosén era un espacio exclusivo de hebreos? No, ahí está la palabra. Cuando todo el mundo estaba llorando la muerte de sus primogénitos, las mujeres fueron con la vecina y los hombres fueron con su vecino. Vea el respeto de Dios. El hombre no fue a tocar la puerta de la vecina, ni la mujer fue a tocar la puerta del vecino. Cada quien por separado, pero vayan. Y entonces dice, los despojaron. Pero porque habían trabajado 400 años construyendo las ciudades de Egipto sin salario. Y como Dios es justo, llegó el momento de cobrar su salario. Vayan y despojen. Tomen su salario de 400 años. Pero lo que vamos no es tanto al salario, sino a la acción de que ellos vivían en una ciudad que también habían gentiles, exactamente igual que nosotros. Entonces, para que esta gente, los egipcios, hayan estado pegados a ellos, es porque ellos veían algo diferente. Y ahora preguntémonos, ¿por qué se fueron con ellos en el éxodo? Si el éxodo era exclusivo de los hebreos, ¿por qué se les fueron? Muy sencillo, yo quiero lo que ustedes tienen. Quiero al Dios que he visto que ustedes adoran. Quiero tener en mi vida al Dios que ustedes tienen. Han sido años verlos vivir, yo quiero tener eso. Entonces, nosotros tuvimos una lora que era más escandalosa que a saber qué, porque así fue criada. Y las loras tienen una desventaja horrible, que a cierta hora del día empiezan a gritar, hermano. Y esta bendita lora, como a las 3 de la tarde, empezaba: tortilla, por favor, tortilla. Y la voz era de viejita, porque quien la tenía le había enseñado eso: tortilla, por favor. Pero con una lástima que yo creo que hasta lloraba la lora.
Y yo le mandé a hacer una jaula grande. Me dijeron que si la tapaba temprano se dormía. Nada de eso, hermano. Las loras no se engañan. Y luego agarré una manguera, la bañé toda y qué rica el agua. Y peor que mami le enseñó, qué rica el agua. Y abría las. Más gritaba la ingrata. Gloria a Dios, qué rica el agua. Y yo echándole agua con la manguera para que se callara. El problema no era la lora. El problema es que los vecinos a esa hora seguramente querían tomarse su siesta. Y empezaba la lora evangélica a pegar gritos. Y como ellos no sabían que la otra también era lora, la otra, qué viejita tendrán estos pastores ahí con hambre. Tortilla, ni tortilla le dan a la viejita. Yo no sé quién la tiene, ustedes la tienen, ¿va? Tortilla, por favor. Y el vecino dirá, puchica, están matando de hambre a la viejita. La tuvimos que regalar. Con todo el dolor de mi corazón, la tuve que regalar. Pero no por la lora en sí, sino por qué dirían los vecinos. La alabanza era. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Nosotros estábamos rodeados de egipcios. Y nos oían cantar coritos, nos oían esto y lo otro, salíamos a la iglesia y toda la cuestión, y teníamos a una viejita aguantando hambre ahí sin tortilla. No, hay que quitarla. Tenemos que sacrificar algunas cosas, porque a la vecindad suya vive un egipcio. Por eso esa palabra Passover es interesante, es importante, porque el Señor dijo, yo pasaré sobre. Lo repetimos, hermana, Éxodo 12:13, el verso 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde estéis, y cuando yo vea la sangre pasaré sobre vosotros. O sea, el ángel venía matando gente y cuando veía la señal pasaba encima, no la tocaba, hasta el vecino. Y de ahí seguía, posiblemente encontraba otra puerta con sangre y pasaba sobre. Entonces, ¿las maldiciones están pasando sobre su casa o están en su casa? ¿La pobreza están pasando sobre su casa o está en su casa? ¿Se da cuenta que ser testimonio, y le voy a aclarar esa palabra, cuando el Señor le dice a Ananías, anda a orar por Saulo de Tarso. Fíjese pues, porque él me será testigo. Me será testigo. Estudiando esa expresión con mis maestros me enseñaron, testigo significa mártir. Según nosotros, testigo es alguien que da testimonio, no. Testigo en ese concepto, en ese contexto, significa él me será mártir. Por eso le caía, lo apedreaban, lo dejaban como muerto, lo perseguían, lo encarcelaron. Eso quiere decir que ser cristianos en una colonia donde Dios nos ha puesto no es nada fácil. Tenemos que restringirnos de tal manera que ellos puedan ver que somos totalmente diferentes. Ahora se imagina que le corten la luz y usted le pide al vecino que le pase luz, por favor. Usted dirá, tan exagerado, pastor. No, ¿qué pasó con la alabanza? Cualquiera diría que era una viejita la que estaba pidiendo tortilla. Y por ella, por los vecinos, tuvimos que sacarla. Usted tiene que sacar muchas cosas todavía de su corazón. Mi esposa y yo hemos tenido que sacar muchísimo ahora que vivimos en esa colonia, porque todo se oye, todo se comparte, el ascensor, los pasillos, el parqueo, la manera de cerrar la puerta, la manera de entrar a las 8 o 9 de la noche, para que los vecinos no se asusten, no digan, esos evangélicos que escandalosos son. No. Hasta la hora de comer tenemos que hacerlo, platicar suavecito, porque los vecinos nos están viendo. Hay alguien hablando de usted.
La pregunta, ¿qué está diciendo? Esta gente no vivían exclusivamente en una colonia de judíos. No vivían exclusivamente en un barrio de hebreos. A la vecindad de ellos habían egipcios. Viendo su forma de conducirse, viendo su conducta, viendo cómo gastan su dinero, viendo en qué invierten su dinero, escuchando la música que escuchan, viendo cómo desarrollan sus fiestas, viendo cómo desarrollan sus reuniones. Todo lo están viendo, exactamente como pasó en Gosén. Gosén no era algo exclusivo para Jacob y sus hijos. Iban a compartir los espacios con los egipcios. Cuando llegó la hora de la salida, todos, la mayoría, tenían un hijo muerto. Y fue cuando aprovecharon para pedirles lo que Dios había dicho años antes de que sucediera. Usted se va a llevar una bendición cuando Dios lo cambie de ese lugar. Se va a llevar una bendición que usted no se imagina, de acuerdo a cómo usted se haya conducido. Que no digan que bueno que se fueron estos evangélicos hipócritas. Al fin vamos a poder dormir bien. Que digan lo contrario. Lástima que se van. O la famosa pregunta, ¿pero por qué se van? ¿Por qué se van? Para que el dueño de la casa un día pueda decirle, no se vayan, no se vayan. ¿Qué puedo hacer para que no se vayan? Y no que le digan, ¿sabe qué? Apúrese, váyase de aquí, mire cómo me tiene en la casa. Váyase. Esta historia, que no es historia, sino es algo real, nos pone en una situación de desafío. Su casa no puede estar exactamente al mismo nivel que el vecino. Usted tiene que ser totalmente diferente. Que el mensaje que usted mande no sea un tratadito, conviértase a Cristo con 3 pasos. No, el mensaje que usted dé es su vida, su conducta, su comportamiento. Que los guardias que cuidan su cuadra conozcan, allá viven unos pastores. Que ellos lo testifiquen, que ellos puedan decirlo. ¿Cuánta gente más en el edificio sabe que ahí, en ese nivel, viven unos pastores? No lo sabemos, pero algún día vamos a escuchar, ustedes son los pastores. Amén. Padre, muchas gracias por tu palabra, te bendecimos, te agradecemos esta noche. Llévanos con gozo, en paz, y permítenos internalizar esta lección de que en nuestras casas debe estar la sangre del Cordero, para que nuestros vecinos puedan ver a través de esa sangre que nosotros, Señor, somos diferentes, que nosotros somos hombres y mujeres de corazón abierto, que puedan ver la transparencia de tu presencia en nuestras vidas. Que sin abrir la boca, sin entregar tratados, sin nada de eso, Señor, religioso, nuestros vecinos puedan ver que nosotros pertenecemos a una clase diferente, no superior, solamente diferente, porque tú nos has puesto ahí para ser testigos, para ser mártires, aún del desprecio, pero es el precio que debemos pagar con nuestros labios cerrados para que tú nos defiendas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendigo la ofrenda y bendigo sus vidas.